Hola, ¿qué tal? Yo soy Fanny Fernández y este es Ron y le vamos a hacer la carita. Utilizaré unas blades de 7 pulgadas de Asturiana Valorios, el peine, y puede ser que unas blades de 7,5 pulgadas. Empezaré limpiándole los lagrimales, levanto el pelito y con la tijera apoyada en el lagrimal cortamos. Colocando la tijera así nos aseguramos de que si el perro se mueve no le hagamos daño. Si lo hiciéramos así, pues hay un porcentaje bastante alto de peligrosidad de perder un ojo. Le hacemos la viserita, tiro el pelo hacia adelante y voy cortando. Lo voy haciendo como un arco. En el otro lado lo mismo. Con cuidado de no llevarnos la barba. Nos la apartamos con el dedo si hace falta. Me voy a las orejitas. Ron las lleva todas cortitas. No lleva la forma de George. Las perfilamos todas. A mí me gusta más hacerlo con esta tijera, queda más natural. Tampoco tardamos mucho más. Además, si el perro se nos mueve o algo, pues el trasquilón siempre será más leve. Lateral por fuera sí que lo corto más cortito, de arriba abajo todo, pero el de dentro sí que me dejo un poquito más de penacho aquí, un pelito aquí. ¿Por qué? Porque si se lo quitase todo se le vería un hueco aquí muy feo. De esta manera me cubre un poquito y quiero que se le vea la orejita corta, pero que no se le vea tan separada de la cabeza. Me voy al lateral, peino y desde el morrito hacia la oreja. Ahora, ya tengo marcado el lateral, puedo hacer la barbilla recta, peino y de adelante hacia atrás. Ahora le voy a encajar un poquito la cabeza con el cuerpo, para que no se vea tanto el salto. Está todo hecho a tijera, el cuerpo ya lo tengo hecho. De aquí, como veis, tiene mucho volumen. Levanto, puedo meter la tijera por dentro, darle unos toques en diferentes sitios y al peinar le quito volumen, ¿veis? También puedo levantar y ir degradando un poquito todo. Ya tenemos un ladito hecho. Me voy al otro, la oreja.
Le vacío un poquito la oreja por fuera para que se le vea más pelona. Que lo que queremos es que se le vea la orejita a este perro. Le vacío por la parte de atrás. Y me voy al lateral. Si peino por debajo, ya tengo la guía del otro lado, ya sé por dónde tengo que cortar, para que no me quede igual. Ahora voy peinando y voy igualando. Parece que me ha quedado un poquito más largo este lado, pues ahora lo recojo. Intentar que sea lo más simétrico posible. Parece que está igual ya. Nos queda el lateral como en el otro lado. No tiene tanto volumen aquí, le voy a rebajando un poquito así. Y voy degradando. Sin quitarle demasiado. Y ahora encajo la cabecita con el cuerpo. Por último, para hacerle el morrito un poquito más mono, que no le queden estos pelillos así, peino hacia adelante y le rebajo un poquito las puntitas, dándole una formita redonda. ¿Veis la diferencia? Estos pelos de aquí. Hacemos lo mismo. Redondeando. Y ya tendríamos la carita de Ron. ¡Guapo! Mira, muy bien. Adiós.